A continuación, un programa para todos. Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas. Se recomienda ser visto por mayores de 12 años, acompañados de un adulto responsable. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Hola, ¿qué tal televidentes? Bienvenidos a la emisión central de PIC Noticias. Como siempre los estoy saludando desde la bella capital musical de América, Ibagué, para contarles todo el recuento, el resumen informativo de esta jornada de miércoles, aquí a través de la señal del canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses. Bienvenidos. A continuación, nuestros avances informativos. Atención, hostigamiento en Chaparral rompe 16 años sin ataques contra la Policía Nacional. Gobernadora condena los hechos, anuncia reacción inmediata del gobierno departamental y ratifica respaldo total a la fuerza pública. El DANE confirma que el deporte mueve miles de millones y se consolida como motor de la economía colombiana. Pese al crecimiento, el gobierno nacional recortó recursos y desató preocupación en el sector deportivo. La vía Ibagué-Alvarado suma su segundo accidente en menos de 24 horas, 3 heridos y cierre total deja choque entre automóvil y tractomula. En Ibagué, entre tanto, un motociclista fue detenido por las autoridades luego de agredir violentamente a un agente de tránsito. Los alcaldes son los responsables directos de prohibir el uso de la venta de pólvora en sus territorios. El Tolima advierte aumento del riesgo, mientras Ibagué entra en zona roja por casos de quemados. Vía Río Manso en zona rural de Rovira fue recuperada la ruta que conecta más de 50 veredas y que se había deteriorado por la fuerza del invierno. Quedó en buenas condiciones. Atención, comunidad de Llanitos, alerta por ruido, pólvora y manejo peligroso de gas en un establecimiento ubicado cerca a la estación de policía. Honda se convierte en nuevo epicentro para producciones cinematográficas en Colombia. Gracias a su comisión fílmica, la estrategia impulsa el turismo, fortalece la cultura y dinamiza la economía local. La Superintendencia de Salud interviene en la Unidad de Salud de Ibagué tras un deterioro que comenzó con Andrés Fabián Hurtado y que Joana Jimena Aranda como alcaldesa no logró detener. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. Siguen las repercusiones luego del hostigamiento que se presentó en el corregimiento del Limón, en el municipio de Chaparral, en el sur del departamento del Tolima, al parecer contra la policía por un grupo al margen de la ley. La gobernadora del departamento ha vuelto a hacer referencia del tema, ha dicho que hubo reacción inmediata, pero que lamenta que hace 16 años no se presentaba esta situación y desafortunadamente han regresado este tipo de hechos delincuenciales, actividades violentas que se presentan en el departamento del Tolima. Luego del hostigamiento contra la estación de Policía Nacional en el corregimiento de Limón en el municipio de Chaparral registrado en la noche de velitas y atribuido al bloque Isaías Pardo frente a Jerónimo Galeano bajo el mando del cabecilla alias el enfermero, el comandante de la Policía Tolima señaló: nuestros uniformados reaccionaron de manera oportuna y valiente, logrando repeler la acción sin que se hayan registrado personas lesionadas ni afectaciones a la infraestructura. De manera inmediata se activó el plan defensa en coordinación con nuestra Fuerza Aeroespacial, quienes reaccionaron de manera inmediata, y también de los organismos político-administrativos, con el fin de ubicar y capturar a los responsables de este hecho. Sobre esta situación, que no se registraba desde hace más de 16 años, la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, afirmó: en el Tolima la autoridad se respeta, la seguridad no se negocia y los hechos dolorosos se enfrentan con decisión y sin tutiveos. Aquí, en este departamento, no hay lugar para la indiferencia. En el Tolima, la autoridad se respeta, la gente se protege y el territorio se defiende, y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Sin embargo, en las últimas horas, la 6ª Brigada del Ejército Nacional impactó estratégicamente esta estructura de las disidencias de alias Iván Mordisco, con la incautación de 350 kilos de marihuana en zona rural de Río Blanco y la captura de un integrante de la red de apoyo al terrorismo. En las últimas horas, tropas de la 6ª Brigada, con el batallón de despliegue rápido número 13, logran la incautación de más de 350 kilos de marihuana. De igual forma se logra la captura
de uno de los sujetos integrantes de las redes de apoyo al terrorismo del Frente Ismael Ruiz. Con este importante golpe se afectan las economías ilícitas en más de 750 millones de pesos de esta estructura en el sur del departamento del Tolima, más exactamente en el municipio de Río Blanco. Es de destacar que la Gobernación del Tolima ofrece una recompensa de 100 millones de pesos por información que permita ubicar a alias el enfermero. Parece una paradoja, el deporte es uno de los elementos de las actividades mejor que en Colombia mueve una gran cantidad de recursos, mueve la economía colombiana. Sin embargo, el gobierno nacional ha tomado la decisión de recortar recursos precisamente para los deportistas. El secretario de Cultura del Tolima, Alexander Castro, entregó detalles de las cifras que entregó el DANE, donde se habla de la economía que deja el deporte en el país. A la economía colombiana se dio, y eso lo acaba de publicar el DANE, y mire como resultado, el deporte, según ese informe del DANE, produce 32 billones de pesos en movimiento de la economía colombiana. Destacó que a pesar de dichas ganancias, en este gobierno nacional se dio una reducción notoria para el deporte, es decir, no se le ha dado la importancia necesaria. Y el deporte pasó de tener en este gobierno 1.2 billones de pesos en el presupuesto nacional a tener solo 347 mil millones de pesos. Mencionó que la industria del deporte mueve varios eventos, lo que genera que la economía se mueva. Esas son profundas reflexiones acerca del estilo, de la importancia y de la urgencia que se le da a temas tan trascendentales como la cultura, el turismo y el deporte. El funcionario invitó a los colombianos para que reflexionen sobre la situación del apoyo del deporte. También hizo el llamado al gobierno nacional para que apoye más esta línea y sobre todo al departamento del Tolima. Y se siguen presentando accidentes en la vía que comunica hacia el norte del departamento del Tolima desde la ciudad de Ibagué. El tramo Ibagué-Alvarado es realmente crítico. En menos de 24 horas ya son 2 los accidentes que se han presentado. En esta oportunidad fue protagonizado por un automóvil, un vehículo de placas DEX 169, choca contra una tractomula nodriza en el kilómetro 24 vía Ibagué-Alvarado. 3 ocupantes del vehículo particular salen lesionados y son trasladados oportunamente por ambulancias de la concesionaria Alternativas Viales y ambulancia Alvarado al hospital precisamente de esta municipalidad del norte. Ocupantes de la tractomula salen ilesos, aparentemente se presentó invasión del carril. Un hecho que es investigado por parte de las autoridades. La vía permaneció cerrada por varias horas. Son las autoridades locales, los alcaldes o alcaldesas los responsables de prohibir o dejar que la venta de pólvora se haga en sus municipios, además de restringir el uso precisamente de estos juegos pirotécnicos. En el caso de la ciudad de Ibagué, como consecuencia del joven quemado de 13 años durante el fin de semana anterior, pues ya es una ciudad en alerta roja para el Instituto Nacional de Salud. Caterine Rengifo, secretaria de Salud del Tolima, destacó que el tema de la pólvora, cada municipio es independiente de generar un decreto donde se prohíba el uso y venta de la misma. Desde luego a recordar que la prohibición está en cabeza de los señores alcaldes y alcaldesas, pero que también un llamado a los papitos y a las mamitas. Destacó que aunque para estos primeros días de diciembre las cifras de quemados tuvieron una reducción, se vienen los días más críticos. Entonces necesitamos concientizar el corazón de cada uno para que no sigamos teniendo estos eventos, aunque estamos por debajo de la media nacional. También a la responsabilidad de los adultos, pues los menores en algunos casos no miden las consecuencias de estos elementos. A poner que todo menor que salga quemado es desde luego de seguimiento por el ICBF y restablecimiento de derechos. Ibagué se encuentra en zona roja por el número de casos. Y estando embarazada, ¿debo vacunarme? ¡Debes vacunarte! ¿Y será que vacuno a mi hija? ¡Debes vacunarla! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. Colombia tiene un amplio programa de vacunación gratuita para todas las personas. Hay más de 3.000 puntos de vacunación que esperan por ti. Ministerio de Salud y Protección Social. Continuamos con más noticias, más hechos informativos del día aquí a través de la Alianza Informativa y del canal PIC Televisión. A continuación, otro hecho informativo importante del día.
Mientras desarrollábamos unas actividades de control sobre el sector de la avenida al aeropuerto, específicamente en el sector de la Samaria, intersección de la calle 93, un agente de tránsito, al advertir un vehículo que venía en contravía y requerirlo, desafortunadamente resultó lesionado al ser agredido por el conductor de ese vehículo. Desde la administración municipal, en cabeza de nuestra alcaldesa, rechazamos enfáticamente todo acto de violencia en contra de los funcionarios públicos y en contra específicamente de nuestros agentes de tránsito. Estamos en la vía para salvar la vida de los ibaguereños y para garantizar una adecuada seguridad vial. Así las cosas, este ciudadano que agredió a nuestro agente de tránsito fue judicializado y afrontará un proceso judicial que muy seguramente lo va a llevar a la cárcel en razón a esta conducta de intolerancia. La invitación para todos los ibaguereños es a tener un excelente comportamiento y ante cualquier circunstancia con nuestros agentes de tránsito utilizar los canales adecuados de denuncia para evitar este tipo de circunstancias. Voy a explicar cómo se tiene que bailar. Se busca una compañera que se quiera zarandear, que sea gorda, que sea flaca, eso no debe importar. Con los brazos como remos para adelante y para atrás. La vía a Río Manso, en zona rural del municipio de Rovira, que hace algún tiempo pudimos nosotros evidenciar el deterioro que dejaba las intensas lluvias, ha sido recuperada por parte de la alcaldía municipal con el apoyo del gobierno departamental. En este momento, más de 50 veredas, un buen número de campesinos pueden trasladar sus productos sin ningún inconveniente. Hasta la zona rural del municipio de Rovira, Tolima, llegaron los soldados del Batallón de Ingenieros de Combate número 13, General Antonio Baraya y la 6ª Brigada, con el fin de adelantar labores de recuperación de la banca en un tramo de 24 kilómetros de la vía terciaria que comunica a más de 30 veredas del municipio. Los ingenieros militares concentraron sus esfuerzos en el sector conocido como Alto El Pino, desde donde se organizaron frentes de trabajo y obras que comprendieron la remoción de material, estabilización de taludes, mejoramiento del drenaje y afirmado de la vía. Hasta las veredas aledañas de nuestro municipio de Rovira, Tolima, venimos con nuestras capacidades de ingenieros militares, soldados del Batallón de Ingenieros número 13, General Antonio Baraya, con el propósito de mejorar la banca en un tramo aproximado de 24 kilómetros que comunican al municipio de Rovira con las 33 veredas aledañas de este hermoso municipio. Las actividades básicamente consistieron en estabilización de taludes, remoción de escombros, mejoramiento del drenaje y afirmado de la vía. Estas acciones permitieron restablecer la movilidad y facilitar el transporte de productos agrícolas, como la gulupa, caña de azúcar, cacao y especialmente café, principalmente fuente de sustento para las familias y motor económico de la región. En estos momentos quiero darle el agradecimiento al ejército, a la alcaldía, que mancomunadamente han trabajado por este sector, que la verdad hacía tiempo no se trabajaba así en este momento como está en estas vías. Nos beneficiamos muchas comunidades de aquí para arriba. En tiempos atrás esta vía estaba intransitable. En estos momentos la vía está muy buena. Agradecerles encarecidamente y decirles que esperamos que no sea la última vez que estén acá. Esperamos poder tener convenios a futuro para ver beneficiar a nuestra comunidad. La verdad que esto es lo que a veces reclama la comunidad, esta articulación con la fuerza pública, para que no solo tengamos control de nuestras zonas, sino también inversión social, y eso se está viendo y para mí me siento muy complacido con eso y agradecerles inmensamente, agradecerle al señor alcalde, a todos los funcionarios que estuvieron estuvieron haciendo esta gestión, a planeación, a todos los funcionarios de planeación. Esperamos que a futuro, si Dios quiere, otro año podamos tener un convenio como esto. Tenemos también cintahuellas, placahuellas para hacer y que ojalá el año que viene nos podamos articular en un convenio para unas placahuellas, unas cintahuellas, con formación de vías, que tenemos muchas problemáticas aquí en nuestro municipio, ya que nuestro municipio es uno de los más grandes. Tenemos aproximadamente 500 kilómetros de vías terciarias y pues este apoyo para que nos resulta muy beneficioso. Estas actividades se desarrollaron con apoyo de maquinaria y personal calificado del Batallón de Ingenieros, en coordinación con la administración local como parte del compromiso del Ejército Nacional con el desarrollo y bienestar de las comunidades. Se han hecho operaciones interesantes de lo que va este año, con las capturas de sus diferentes cabecillas y demás, y esa es la manera como nosotros le aportamos, digamos que en la parte de la seguridad, y de igual manera también protegiendo a nuestros muchachos que de una u otra forma están adelantando esos trabajos acá sobre la zona. Este año, específicamente este año, se ha hecho un trabajo interesante
en cuanto a la temática de seguridad, específicamente en el debilitamiento a la estructura Joaquín González. Entidad cafetera, estas veredas son las que más producen café dentro de nuestro municipio. Entonces ya ustedes de alguna manera podrán dimensionar cómo es de importante esta arteria principal y principalmente este punto crítico conocido como el Paso de los Pinos. Digamos que nosotros ya al tener en óptimas condiciones como se encuentra en este momento después de la intervención que hizo nuestro Ejército Nacional a este punto, pues vamos a garantizar la movilidad de toda esta región de más de 30 veredas. Entonces, durante el desarrollo de este proyecto de manera sostenida, se cuenta con la seguridad del batallón Jaime Rud. Sus tropas han garantizado la libre movilidad, brindando seguridad y propinando contundentes golpes a las estructuras delincuenciales de la zona. ¿Tiene usted problemas con el licor? ¿Necesita ayuda? Alcohólicos Anónimos lo puede ayudar. Asista a las reuniones los días lunes, miércoles, viernes y domingo, desde las 7 de la noche a 8:30 de la noche. En el grupo La Bendición, en la Manzana R, Casa 23, Tolima Grande. Celular 314-482-1874. Comunidad de Llanitos hizo llegar una denuncia pública a la redacción de la Alianza Informativa del canal PIC Televisión y La Voz del Tolima para exponer una situación al parecer de perjuicios que están recibiendo por un establecimiento comercial. De acuerdo a lo establecido en la denuncia, se da cuenta que en la calle conocida como Calle Caliente, en el Cañón del Coimeima, donde habitantes permanecen porque es una zona residencial, pues se presenta una situación de convivencia con un establecimiento comercial, la casa número 33, en donde funciona un bar. Según lo que pudo establecer la Alianza Informativa y PIC Noticias con este comunicado, hay situaciones de contaminación acústica permanente, almacenamiento y manipulación de cilindros de gas propano, al parecer sin las normas legales, presunto uso de pólvora y elementos pirotécnicos dentro del bar, falta de respuesta oportuna de las autoridades y también preocupación por presunta falta de imparcialidad de la policía. El bar está muy cerca a la estación de policía, pero no se toman los correctivos según la comunidad. Hay temor además por amenazas e intimidaciones contra las personas que han intentado denunciar, es lo que se señala. Otra versión tienen los propietarios del bar, quienes se han comunicado precisamente con la Alianza Informativa para hacer la aclaración y han desmentido, entre otras cosas, que se diga, por ejemplo, que el bar pertenece a un patrullero de la policía activo, además que no es cierto que se ponga en riesgo a la comunidad. Aquí en el río los atienden las ambulancias y el equipo médico. Aquí en los territorios vemos las obras de los hospitales. Aquí en el campo nos cuidan con equipo básico y personal médico. Lo dijimos y lo cumplimos. Durante el gobierno de la vida y por primera vez en la historia de Colombia, más de 4.500.000 familias reciben atención con acciones reales y personal capacitado. Con dignidad, el presidente Petro nos cumplió. Gobierno de Colombia. La ciudad de Honda, conocida como la ciudad de los puentes en el norte del departamento del Tolima, vuelve a revivir para las producciones cinematográficas en esta oportunidad, gracias precisamente a la Comisión Fílmica. Este municipio, que es habitualmente en Colombia uno de los sets de grabación de telenovelas, ahora lo hará, pero en el cine internacional. El alcalde del municipio de Honda y la Secretaría de Cultura del Tolima hablaron de la Comisión Fílmica, que convierte al municipio en un nuevo destino para el cine en Colombia. Esto es un gran paso que estamos dando a nivel departamental y a nivel nacional. Como lo decían mis palabras, en estos momentos solo Bogotá, Cali, Medellín tienen Comisión Fílmica. Entonces nos convertimos como municipio pequeño el primero en tener comisión fílmica a nivel nacional. El mandatario destacó la importancia de tener esta comisión, pues se tienen tarifas adecuadas para que puedan acceder a realizar diferentes producciones. Esto nos genera un abanico de posibilidades para invitar a diferentes productoras a que generen grabaciones en el municipio. Por su parte, Alexander Castro aseguró que al tener esa iniciativa se genera mayor movimiento de la economía. Eso es como el sello Michelin de los restaurantes, tener la comisión fílmica en un municipio como Honda para que todas las producciones audiovisuales nacionales e internacionales lleguen al municipio. Los recursos serán destinados para invertir en el desarrollo de la cultura de Honda.
Hoy ellos vivirán la experiencia Gimnasios para Todos. No, me encantó. Creo que es una inclusión muy chévere que están haciendo con toda la zona del departamento del Tolima. El proyecto está muy bien montado porque no solamente te genera el espacio, sino que también te genera ese monitor o ese profesor que tiene que estar pendiente. Para las personas con discapacidad, tiene accesibilidad, en mi caso pues que soy paradeportista, no para todos, o sea, está súper completo. Sentirse uno muy contento de poder tener un gimnasio y además gratis para poder uno fortalecerse como futbolista profesional, bueno, potente. Todo era lo que necesitaba también mucha gente, muchos deportistas. Aquí tengo todo para hacerlo posible y para entrenar adecuadamente. Algo que brinda la Gobernación en Deportes para la comunidad tolimense, sobre todo la gente que puedan venir a hacer ejercicio y a pasarla bien. ¿Por qué no? Funcionarios, niños, gente de la tercera edad. Sencillamente maravilloso. Gracias. Organizaciones como Asocultupaz son quienes se encargan precisamente en este fin de año de organizar las novenas en el municipio de San Antonio. Los detalles nos los entrega a continuación Yadi Campo. Esta es la información desde el sur del Tolima con Yadi Campo, periodista. Directivos de la Asociación Cultural para la Paz del municipio de San Antonio, Tolima, Asocultupaz, anunciaron que con sus 2 procesos formativos en música llamados Mariachi Calarma y Sangrajales, dinamizarán las actividades culturales en el marco de la novena de Aguinaldos en la localidad. De acuerdo con Walter Grajales, coordinador de Asocultupaz, estas actividades se desarrollarán en coordinación con las 2 parroquias existentes en el municipio de San Antonio. Esta la lidera la asociación como una forma de mostrar el resultado de los procesos formativos implementados con niños, niñas y adolescentes durante el 2025, resaltó el gestor cultural. Para este año, ya en el cierre, venimos también haciendo un trabajo con lo pertinente a lo que es la festividad navideña, la que, si Dios permite, van a enaltecer aquí a lo local en San Antonio, lo que son las novenas de Aguinaldos. Pues vamos a apoyar también lo que es la iglesia, porque pues la intención es poder ir a cada una de las 2 iglesias. Se va a rotar las novenas, las dinámicas por sectores en el municipio, por barrios. Nosotros nos vamos a sumar desde Asocultupaz con un proyecto nuevo e importante que venimos liderando también, que se llama el Grupo Sangrajales. Desde Asocultupaz, digamos que hemos impulsado no solamente el proceso social, sino también viendo que esos niños van avanzando satisfactoriamente en lo musical, pues ya van incursionando en otros campos. Desde ahí pues tenemos el Mariachi Calarma, que es un mariachi que nace de Asocultupaz, y desde ahí pues fortalecer toda la dinámica de las novenas de Aguinaldo y la época navideña en San Antonio. Confiando en Dios, y todo sale de acuerdo a lo previsto, es poder articular con el padre de las 2 iglesias, porque en San Antonio contamos con 2 iglesias, y poder hacer un trabajo para la comunidad articulado con ellos, pues gozando y aprovechando la época tan bonita que es la época navideña. Asocultupaz, Asociación Cultural por la Paz, en San Antonio, Tolima, es una organización local dedicada a rescatar y fomentar la cultura tradicional del municipio, promoviendo actividades en música, danza, teatro, literatura y deportes, con el objetivo de generar un crecimiento en la región, usando el arte y el deporte como herramientas de transformación social. Informó Yadi Campo, periodista para la Alianza PIC Televisión y La Voz del Tolima. Hospital San Juan Bautista, cuidando las familias del sur del Tolima. El Hospital San Juan Bautista, con una atención cordial y oportuna, espera a las familias del sur del Tolima. Agenda tu cita ya al 313-396-9755. WhatsApp 313-471-07. Te esperamos. ¿Problemas dentales? ¿Cansado de no tener sus dientes fijos? En el Centro de Implantología y Rehabilitación Oral encontrará al Dr. Fabián García, especialista en implantología oral y reconstructiva, alternativas con implantes dentales, prótesis de alta confiabilidad, elaboradas con tecnología avanzada. Somos una buena alternativa en odontología general y especializada. Solicite su cita al 261-0224. Y seguimos recorriendo el departamento del Tolima con más hechos informativos. Nos vamos ahora al norte, lo que sucede en la zona con José Joaquín Chávez Fernández. Desde Ortega, Tolima, viajaron al municipio de Alvarado para buscar a su pariente.
un pariente al que esperan en esta época de fin de año poder dar el abrazo de confraternidad, de alegría en las festividades navideñas. Mi nombre es Andrea Milena García Tapiero. ¿El suyo? Nicolás García Calderón. Cuénteme la razón por la que están hoy en Alvarado. Bueno, nos encontramos acá para buscar al señor Jesús Abraham Calderón, quien es primo de mi papá, y esperamos encontrarlo pronto. Venimos desde el municipio de Ortega, Tolima. ¿Quién les dijo que estaba en esa zona? Otro familiar, que él sabía que él se había venido para Alvarado. Entonces, por eso nosotros estamos aquí en este momento a ver si de pronto lo podemos encontrar, pero no tenemos a ciencia cierta la realidad de que verdaderamente está acá. Entonces, ¿qué número de contacto quien sepa de él nos puede llamar? Claro. Al 321-20-32-391. ¿Hace cuánto lo está buscando? Pues no, hasta ahorita lo estamos buscando. Yo tuve contacto con él hasta hace más o menos unos 3 años. Y de ahí para acá se me perdió el contacto, no sé, se me borró el celular, pero de todas maneras ya ahí perdimos. Y ahora que lo necesitamos, no lo encontré y estamos en esa ahorita buscando a ver a dónde lo podemos encontrar. ¿Me recuerda el nombre de la persona? Jesús Abraham Calderón. Él es orteguno, él es de Ortega, igual que nosotros. Las actividades operacionales que ejerce la Policía Metropolitana y la Policía del Departamento del Tolima y demás fuerzas del orden en el departamento, a continuación con algunos de sus resultados. Y en hechos judiciales, en Ibagué fue detenido un joven de 19 años por uniformados de la Estación Norte, luego de hurtar el teléfono celular de una ciudadana en Colinas del Norte. La oportuna alerta de la comunidad permitió que fuera interceptado en el barrio La Gaviota, donde se recuperó el dispositivo. La víctima instauró la denuncia ante la autoridad competente. Asimismo, durante actividades de control y verificación adelantadas en el parque del barrio La Arboleda Campestre, uniformados de la subestación de policía de Buenos Aires detuvieron a un hombre de 40 años, quien presentaba un requerimiento vigente de un juzgado por el delito de hurto de una motocicleta en el 2022. Unidades de la zona de atención policial de la subestación de policía Buenos Aires realizaron la captura de un hombre de 40 años requerido por el delito de hurto agravado y calificado. Este procedimiento se llevó a cabo en el sector del Parque Arboleda Campestre. Durante la identificación de este ciudadano, nuestros sistemas de información dieron un requerimiento judicial vigente que permitió su inmediata detención. El capturado fue cobijado con medida de aseguramiento en un centro carcelario y deberá cumplir una sentencia condenatoria de 72 meses de prisión. Continuamos en las mismas, ha dicho el propio ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, refiriéndose al estancamiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado de la República. Definitivamente este proyecto de ley tiende a hundirse. Se les hizo llegar un informe en octubre, a finales de octubre, diciendo muy claramente que si de pronto no se llegara a aprobar lo que hoy no se aprobó ya, que es el financiamiento para el presupuesto del año entrante, pues que eso no afectaba de ninguna manera el tema de la salud. Entonces, aquí va a seguir lo mismo, desde abril la misma cosa, justificaciones para no estudiar el proyecto. Entonces, si se la pasan y viene uno acá horas enteras en una discusión permanente con el único fin de no adelantar la reforma, en donde está solucionado la gran mayoría de los problemas que hoy presenta la salud, ¿no es cierto? Que logra remediar fundamentalmente los gravísimos problemas que hay. Además, entonces, un senador, ¿no es cierto?, opositor, por supuesto, llega y dice, no, acaben con todas las EPS. Resulta que si nosotros liquidáramos, como lo hizo el doctor Duque, las EPS que hoy están intervenidas y que están intervenidas porque no tienen ni capital, ni tienen ni presupuesto, o sea, no tienen capital, no tienen patrimonio y no tienen reservas, pasaría lo que pasó con las 11 que liquidó el doctor Duque, que hubo creencias
creencias por 30 billones de pesos. Por último, no aceptaron sino 10 billones de pesos en la creencia y no pagaron sino 1 billón. Si nosotros no pagamos y no llegamos a pagar, y por eso se necesita la reforma para poder llegar y solucionar primero a las EPS que quieran quedarse y segundo, llegar a ver cómo podemos pagar el hueco, que no es nuevo, porque recuerden claramente que cuando llegó el señor presidente de la República el hueco ya era de más de 25 billones de pesos. ¿Has soñado un lugar donde lo puedas encontrar todo para tu vida y el hogar? Donde al comprar sepas que estás apoyando lo nuestro. En el que además de encontrar los mejores productos de la más alta calidad, te encuentres con gente cálida y amable. Sabemos que sí, y que siempre lo encuentras en Mercacentro, el centro de la economía. Trabajamos para ofrecerte el mejor servicio. Gracias por apoyar lo nuestro. Mercacentro es de todos, es de aquí. Entre tanto, la senadora Angélica Lozano dice que es inconstitucional que el gobierno piense en declarar o decretar una emergencia económica como consecuencia de no haberse aprobado el proyecto de reforma fiscal que pretendía el presidente Gustavo Petro que fuera aprobado para tener por lo menos 16 billones de pesos y así tener estabilidad en el presupuesto para la vigencia 2026. Por ahora se le cierran las puertas a estas iniciativas del Gobierno Nacional. 9-4 fue la votación de la Comisión 4. De 15 integrantes, 9 dijeron que no y solo 4 lo aprobaron. El Congreso vota los proyectos a favor o en contra, le hace modificaciones. Aquí no hay ningún fundamento, por ejemplo, para sustentar una emergencia económica, que sería una violación a la Constitución. La emergencia económica procede únicamente, ojalá no suceda por una catástrofe, una avalancha, un terremoto, la erupción de un volcán, es decir, por algo impredecible, por algo que no se puede planificar. Pero el trámite de una ley, de un proyecto de ley en el Congreso es completamente previsible. Se puede aprobar o se puede negar, como sucedió hoy. Desde la Secretaría de Salud y la Gobernación del Tolima, los invitamos a vacunarse. No lo olvide, busca tu punto de vacunación más cercano. La salud es un compromiso de todos y entre todos lo lograremos. Vacúnate contra la fiebre amarilla. Tu decisión marca la diferencia. En presencia de su hija Ana Corina Sosa Machado, la hoy Nobel de Paz recibió el premio que le otorga precisamente el Comité de Paz de Oslo, en Noruega. En esta oportunidad, el propio presidente de esta organización señaló que el presidente Nicolás Maduro debe dejar su cargo y aceptar la derrota que sufrió en las urnas por parte de María Corina Machado, quien viaja a esta hora todavía a Oslo para hacer parte de este comité, o por lo menos reunirse con este comité. Sin embargo, no pudo estar en la ceremonia de otorgamiento de la distinción como Premio Nobel de Paz. Por el último año, la señorita Machado ha tenido que vivir en escondite. A pesar de las serias amenazas, ella se ha mantenido en el país y ha sido una inspiración para muchos. Ella está recibiendo el Premio de la Paz, el Premio Nobel de la Paz del 2025, por trabajar y promover estos derechos democráticos de manera ardua para las personas de Venezuela, para poder, y gracias a su lucha, poder alcanzar la paz y una transición justa de esta dictadura a una democracia. Señor Maduro, acepta los resultados de las elecciones y baja de tu cargo. Pon el fundamento, la base para una transición pacífica hacia la democracia, porque esta es la forma de las personas venezolanas. María Corina Machado y la oposición venezolana han prendido la llama de que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo puede extinguir. Donde la historia de nuestro tiempo ha sido escrito,
No va a ser los nombres de los líderes autoritarios los que van a ser reconocidos, sino los nombres que se atrevieron a resistir. Hagamos que los líderes ahora, dejemos que los líderes de ahora sepan que el mundo no se está volviendo gris, que la libertad se vuelve más cercana y que Venezuela va a tener paz y democracia, dejando que la nueva era empiece. Muchas gracias. Ahora, aquí tenemos unas palabras de Ana María, de Ana Karina, para poder venir a recibir el diploma por parte de su madre, la señorita María Corina Machado. Yo pienso en todas las hijas e hijos que no pueden ver a sus madres hoy. Ella quiere vivir en una Venezuela libre y ella nunca se va a rendir en esa promesa. Y por esta misma razón, todos sabemos y yo sé que ella va a regresar a Venezuela muy pronto. En esta ocasión, este es su discurso. Yo he llegado aquí para decirles una historia, la historia de las personas y su marcha hacia la libertad. Esta marcha me lleva aquí el día de hoy como una voz que representa millones de venezuelas que se unieron y se levantaron una vez más para reclamar el destino que siempre fue suyo. Venezuela nació de la audacia, transformado de las culturas por las culturas de las personas unidas. De España tuvimos el lenguaje, una cultura y una fe, uniendo las raíces indígenas y africanas. Nosotros escribimos la primera constitución en el mundo hispanohablante. Desde el inicio nosotros creemos en algo simple e inmenso, que todos los seres humanos nacimos para ser libres. Hoy ellos vivirán la experiencia Gimnasios para Todos. No, me encantó. Creo que es una inclusión muy chévere que están haciendo con toda la zona del departamento del Tolima. El proyecto está muy bien montado porque no solamente te genera el espacio, sino que también te genera ese monitor o ese profesor que tiene que estar pendiente. Para las personas con discapacidad, tiene accesibilidad, en mi caso pues que soy paradeportista, no para todos, o sea, está súper completo. Sentirse uno muy contento de poder tener un gimnasio y además gratis para poder uno fortalecerse como futbolista profesional, bueno, potente. Todo era lo que necesitaba también mucha gente, muchos deportistas. Aquí tengo todo para hacerlo posible y para entrenar adecuadamente. Algo que brinda la Gobernación en Deportes para la comunidad tolimense, sobre todo la gente que puedan venir a hacer ejercicio y a pasarla bien. ¿Por qué no? Funcionarios, niños, gente de la tercera edad, sencillamente maravilloso. Gracias. Y mucha atención, vamos con toda la información del deporte. Seguimos muy pendientes del paso a paso del Deportes Tolima, que este viernes se jugará el primer partido de la gran final del fútbol profesional colombiano ante el Atlético Junior en la ciudad de Barranquilla. Sí, en la ciudad de Barranquilla. Esperamos que se traiga por lo menos un punto de esta gran final del fútbol profesional colombiano. Todos los deportes con Oscar Julián Morales Sandoval. Deportes en PIC Noticias. Ya se conocen 3 equipos clasificados a la Copa Conmebol Libertadores para este 2026. El primero fue Independiente Santa Fe, quien lo logró al ser campeón de la liga en su primer periodo del 2025. El segundo, el Deportes Tolima, por tabla de reclasificación y a la espera de lo que sea la final de la liga colombiana. Al igual, Independiente Medellín ya está clasificado gracias a ocupar la segunda casilla en reclasificación. No obstante, pueden quedar 2 cupos libres en estas primeras 4 posiciones.
posiciones, pues si Deportes Tolima es campeón, deja la primera posición para que Atlético Nacional clasifique directo a los grupos. Al igual, Independiente Santa Fe deja su espacio en esta reclasificación para conocer quién será el equipo que va a ocupar este lugar. Lo que sí sabemos es el día y la hora del sorteo en el 2026 para la Libertadores, que será el 18 de diciembre a las 12 hora Paraguay. Para los colombianos será a las 10 de la mañana. Deportes en PIC Noticias. Del río al páramo, descubre el norte del Tolima. Una región donde cada kilómetro es un cambio de paisaje, de clima y de historia. Un viaje que conecta el calor del Magdalena con la frescura de las montañas. Visita Ibagué, la capital musical de Colombia. Una ciudad que vibra con cultura, naturaleza y tradición. Desde aquí puedes explorar la riqueza del norte del departamento. En Lérida, sus paisajes, cultivos y fincas son escenarios perfectos para que conectes con la tierra y sus saberes. El café de altura es el alma del paisaje del Líbano, un destino que huele a tradición y montaña, ideal para ti, que buscas descanso, cultura y naturaleza. Más arriba, en Murillo, el frío abriga la belleza. Este municipio entre montañas es un refugio natural de paisajes imponentes, senderos ecológicos, cascadas, miradores y arquitectura colorida que invita a caminar sin prisa. Y en Honda, la historia navega por el río Magdalena, un destino patrimonial donde las calles empedradas, los balcones coloniales y la gastronomía local te reciben con calidez. Este recorrido es posible gracias a vías que conectan, cuidan y transforman. Porque detrás de cada destino hay una comunidad que sueña, una naturaleza que inspira y una concesión que cree en el desarrollo con sentido. Concesionaria Alternativas Viales SAS, movilizando progreso. Y estando embarazada, ¿debo vacunarme? ¡Debes vacunarte! ¿Y será que vacuno a mi hija? ¡Debes vacunarla! Las vacunas salvan vidas, son seguras y gratuitas. Vengan todos en familia, las vacunas ya están listas. Colombia tiene un amplio programa de vacunación gratuita para todas las personas. Hay más de 3.000 puntos de vacunación que esperan por ti. Ministerio de Salud y Protección Social. El fútbol nunca se detiene y nosotros tampoco. Los goles, las jugadas y las historias, todo aquí en Pelota Quieta. Un espacio para vivir el fútbol con debates, análisis y pasión. Pelota Quieta, donde el fútbol se siente más cerca que nunca. Véanos todos los lunes y viernes a las 9 de la noche. Por PIC Televisión. Y en nuestras plataformas digitales Facebook y YouTube, Pelota Quieta. Porque aquí el juego apenas comienza. Le damos la bienvenida a nuestro tema central al nuevo analista político de la Alianza Informativa, Helio Fabio Rodríguez, quien en esta oportunidad llega analizando fuertemente lo que ha pasado con la política regional. El tema de José Elber Hernández Choco, que ha quedado por fuera de la lista conservadora en sus aspiraciones a la Cámara de Representantes. ¿A quién beneficia esta situación? ¿Qué va a pasar precisamente con Choco en el departamento del Tolima? Y el otro tema que también es bien importante es si está o no inhabilitado Marco Emilio Hincapié en la lista de la Cámara de Representantes, esto como consecuencia de que su papá es un alto directivo del gobierno nacional. Aquí está precisamente el análisis que se hizo en nuestra Alianza Informativa. Uno de los temas, sin duda, por estos días, por estas semanas, que lo es siempre, pero mucho más cuando estamos en una época como la actual, y es el tema electoral.
Estamos ya a puertas de elecciones, tendremos en marzo elecciones de Congreso, pero al mismo tiempo consultas interpartidistas para definir nombre de candidatos a la presidencia de la República. Luego en mayo tendremos elecciones presidenciales, primera vuelta, si se hace necesario, entonces el 21 de junio se tendrá la segunda vuelta presidencial. Ha pasado un primer momento. Era la inscripción de candidatos tanto a Senado de la República como a la Cámara de Representantes. Tenemos la compañía a través de la Alianza Informativa de La Voz del Tolima y PIC de Televisión del abogado Helio Fabio Rodríguez. Él ha sido un hombre dedicado a la gestión pública, entre otras en diversos cargos a nivel del Departamento del Tolima. Terminó en la dirección del Departamento de Trabajo, de la Dirección Regional del Trabajo del Ministerio, que precisamente termina allí ya obteniendo su pensión. Pues doctor Helio Fabio Rodríguez, buenos días, nos alegra contar con su presencia aquí en nuestra mesa de trabajo a través de La Voz del Tolima, a través de PIC de Televisión. Muy buenos días, Erika, buenos días, Gilberto, contento de estar aquí en esta alianza informativa en televisión y radio. Y bueno, dispuesto a aportar lo poco que sé en este manejo de la política y lo que me enseñó la vida pública a través de más de 33 años de servicio a nivel regional y nacional. Conocedor sin duda alguna de los distintos aspectos de lo que sucede en la parte interna, que no es fácil a veces poder dilucidar lo que ocurre a nivel de organizaciones políticas. ¿Cómo analiza usted el Tolima en términos generales para ir ingresando precisamente al tema que nos ocupa hoy, como es el de las listas de Senado y Cámara? Bueno, ya el próximo año, en julio del año entrante, termina esta legislatura de la bancada parlamentaria del Tolima, compuesta por integrantes de varios partidos y movimientos. Les ha tocado una legislatura muy compleja, por cuanto la mayoría están en la oposición al gobierno. En algunas oportunidades participaron en la aprobación de proyectos importantes de leyes, pero en otras se quedaron cortos en cuanto a temas relacionados con el bienestar laboral de los colombianos. ¿Cómo se vislumbra a propósito de la situación que hoy se presenta cuando ya tenemos claro quiénes van a ser candidatos al Senado de la República, quiénes candidatos a la Cámara de Representantes? Bueno, Gilberto, bueno, Erika, la verdad es que estas elecciones de marzo, en la renovación del Congreso de la República, pues pienso que si hace 4 años hubo una renovación casi del 55%, considero que por los movimientos, por la dinámica del ejercicio en esta legislatura, pienso que la renovación va a ser mayor. Creo que el Congreso va a ser renovado por ahí en un 60-65%. Hay mucha inconformidad en el pueblo por algunas actuaciones de los congresistas, ya sean Cámara o Senado, y ahí habrá una renovación. Es tanta la dinámica, Gilberto, que se inscribieron para aspirar a la Cámara de Representantes 3.124 candidatos a nivel nacional y para el Senado 2.127 candidatos al Senado. Por el Tolima hay una buena porción de aspirantes al Senado y para Cámara pues ya sabemos que los cupos son 6 y ya se integraron la respectiva lista, que pienso que es importante analizar el componente y las probabilidades de éxito de cada uno de esos aspirantes. A través del tiempo, y hablo poco de la historia, se nos habló siempre de los varones electorales, de los caciques a nivel de las regiones que tenían, eran quienes dominaban precisamente el tema a nivel de partidos. Parece que eso estaría prácticamente siendo parte de la historia cuando encuentran personas que en política no se conocen, los famosos youtubers, por ejemplo, que se terminan inscribiendo y que podrían ser la sorpresa en estas elecciones? Sí, claro. Hoy en día las redes sociales, los medios de comunicación visuales particularmente, tienen una gran incidencia en la voluntad popular. Eso hace que se desmoronen
esos cacicazgos, como bien usted lo determina, ya en varios departamentos que uno sabía que 2, 3 caciques eran los que mandaban. Hoy en día ya si acaso queda uno por cada departamento, 2, y eso debido a la atomización de la información, a la influencia en las redes sociales y de lo que implica que hay que saber manejar muy bien la forma como va el ciudadano a la urna, la forma como incide en la decisión electoral y también la organización en su plataforma, porque recordemos, Gilberto, que estas elecciones de marzo también influye demasiado la plataforma, es decir, la forma de hacer política y la plata para financiar la política. Esos son temas, sobre todo la plata, cuando uno escucha cifras, por ejemplo, que para ser representante a la Cámara mínimo tendría que pensarse en inversiones por alrededor de 1.500 millones de pesos. Eso advierte que el aspecto político, si bien dice la Constitución que es libre de elegir y ser elegido, ¿eso es en el papel? Sí, efectivamente nunca coinciden los gastos. Quienes hemos pasado por esas vivencias de aspiraciones electorales, sabemos que una parte es lo que determina la ley, son montos muy bajos, eso es letra muerta. Una campaña, Gilberto, a la Cámara hoy en día no deja de costar menos de 5.000 millones de pesos. Entonces, y un parlamentario en los 4 años no se gana 2.000 millones. Entonces, ¿de dónde salen los recursos para financiar una campaña que vale 5.000 millones de pesos? Estamos hablando de las campañas de los partidos tradicionales, porque pues el voto de opinión lo manejan casi siempre los candidatos del progresismo o candidatos de ideología diferente a la derecha. Y para el Senado no deja de valer una aspiración por lo menos 10.000 millones de pesos, porque es que los gastos a nivel nacional, la publicidad, los desplazamientos, la logística, la preparación, toda la campaña proselitista, eso cuesta mucha plata. Entonces, un candidato al Senado, un senador se gasta mínimo 10.000 millones de pesos. Y en los papeles, en la cifra, en los documentos contables, pues llenan los topes que permite la ley. Y la ley dice, tendrá que gastar 800 millones. Entonces se camufla 9.200 millones de pesos. Entonces, ¿dónde están los entes de control para vigilar esa parte? Por eso, en la mayoría de los casos, las estructuras del Senado se conservan y la renovación en Cámara hay más dinámica, pero también influye mucho la plataforma. La situación que se vive en materia política. Lo voy a invitar, doctor Elo Fabio, unos mensajes y ya seguimos para comenzar el análisis precisamente frente a nombres, a cómo quedaron integradas las listas de Senado, pero también de Cámara sobre todo, y de partidos políticos que en el departamento eran tradicionales y que hoy ya no aparecen. ¿Qué sucedió aquí? Continuamos con toda la información a través de La Voz del Tolima, a través de PIC Televisión, acompañados hoy del abogado Elo Fabio Rodríguez, quien ha sido funcionario público, 33 años, decía. 33 años, sí, correcto, 33 años. Fue personero, entre otras, en Saldaña, que recuerde. Fui personero en el año 2008-2012 en Saldaña, en donde fui muy reconocido por el trabajo que se hizo para la recuperación de la subestación eléctrica de Saldaña. En Espinal ocupé todos los cargos habidos y por haber. Y luego fui secretario de Tránsito Departamental en el gobierno de Fernando Osorio Cuenca. Luego fui jurídico en la Gobernación del Tolima y 5 años director regional del Ministerio del Trabajo, en donde la gente aún todavía reconoce esa labor desempeñada allí. Y litigante independiente, Gilberto. Correcto. Alcalde encargado en Espinal varias veces. En Espinal y candidato. Y fui candidato a la alcaldía del Espinal en el año 2007. En donde tuve una votación de 11.970 votos, la votación más alta del Partido Conservador en el Espinal en esa época, y desafortunadamente no logré la curul de alcalde, pero el liderazgo sigue vigente allá en Espinal. Correcto. Para ir precisamente con lo que fueron las listas y un poco más hacia Cámara de Representantes por lo regional,
Pues hay un tema que deja mucho que pensar y usted lo conoce muy bien. A pesar de ser conservador, conoce muy bien lo que ha pasado con el movimiento político Cambio Radical, porque precisamente los cimientos estuvieron en el municipio del Espinal. Hoy una organización que desaparece electoralmente en el departamento del Tolima en cuanto a Cámara de Representantes, no va a tener candidato. ¿Esto qué significa, doctor Elo Fabio? Bueno, esa es una situación, es el reflejo de lo que está pasando a nivel nacional en los partidos tradicionales, porque prácticamente Cambio Radical, después de los liberales y los conservadores, surge el partido Cambio Radical y su líder máximo es Germán Vargas Lleras y toda la familia Vargas Lleras. Y si en el Tolima no hubo candidatos con respaldo electoral para conformar una lista y poder alcanzar el umbral, eso significa que al interior de Cambio Radical hay una crisis tremenda y eso entonces quita del escenario político un protagonista muy importante en la dinámica, porque pues Vargas Lleras es una persona con formación para ser estadista. En el Tolima en el pasado fue liderado con gran éxito por Emilio Martínez Rosales, mi paisano, y en el Tolima pues en estas elecciones nadie pensó que Cambio Radical desapareciera de la esfera política, del escenario político en cuanto a Cámara y Senado se refiere. Lo que advierte entonces que de quien se habla que podría ser uno de los candidatos con mucha posibilidad a nivel presidencial, ¿no está tan sólido, no está tan seguro? Yo pienso que si Germán Vargas Lleras se presentara, hubiera pensado en presentarse como candidato presidencial, que es una oportunidad muy buena para él, no lo hace, es porque hay una crisis tremenda, porque lo primero que hace un candidato presidencial es conformar su estructura regional, formar sus cuadros de alcaldes, de concejales, diputados y Cámara de Representantes, que es la cuota inicial para la estructura nacional. Entonces, esto significa que Vargas Lleras no se va a meter al escenario político presidencial y por ende Cambio Radical tendrá que buscar unas alianzas para poder no desaparecer de todo del poder nacional. En el Tolima, quien hoy se perfilaba como uno de los voceros en Cambio Radical, era el diputado Juan Guillermo Beltrán, que incluso sonó como candidato a la Cámara. ¿Finalmente se retiró? Sí, pues lo que refleja la Registraduría Nacional del Estado Civil en cuanto a las listas, Cambio Radical no está por ningún lado. Tampoco la figura del diputado Juan Guillermo Beltrán aparece en otros escenarios, en otras listas, lo que significa que ellos, como son calculadores del respaldo electoral, estamos hablando para poder tener una curul o vigencia hay que pasar el umbral, Gilberto, y el umbral está más o menos por 45,000 votos. Y si Cambio Radical en el pasado, que tuvo el umbral, que era por el orden de los 38,000 votos, y ahorita no se atrevió a sacar candidatos porque su respaldo electoral está muy bajo. Bueno, doctor doctor Elo Fabio Rodríguez, miremos ahora quienes sí se inscribieron, pero que decían lo iba a hacer. Por ejemplo, comencemos por el Centro Democrático. Se hablaba del nombre de Carlos Salvador Osorio, quien sería candidato al Senado. ¿Termina inscribiéndose nuevamente a la Cámara? Sí, efectivamente, la situación nacional no está tan fácil para los integrantes de las listas al Senado de los partidos tradicionales. Siempre es que este gobierno progresista ha hecho mucha mella, ha socavado mucho la credibilidad y entonces por eso pueden pasar sorpresas, como lo decía antes, en Senado y Cámara. Por lo tanto, el Centro Democrático ha venido perdiendo respaldo popular cuando Carlos Edward, que es una persona muy inteligente, muy sagaz, muy hábil en la parte del ejercicio de la política, pues si no se metió en la lista, porque es que Gilberto y televidentes, el Centro Democrático es un partido que aspiraba a tener 20 y 30 senadores,
Y ahorita los que más acomodados y más cercanos están a Álvaro Uribe Vélez están entre los 10 primeros, lo que significa que ellos no aspiran de sacar más de 12 senadores. Creo que esa fue la visión que tuvo Carlos Edward para repetir a Cámara de Representantes. Y si usted mira la composición de la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, tiene muchas dificultades para llegar a los 45.000 votos. Correcto, recordemos que la lista del Centro Democrático en el Tolima está integrada por Carlos Eduardo Osorio, Diego Francisco Tamayo Salas, Adriana Carolina Castillo Chefi, Clara Inés Falla, Jason Pava Rojas y Carlos Andrés López Chica. ¿Qué decir de todos ellos? Pues ahí distingo a dos espinalunos. Por ejemplo, miren, está Jason Pava, es un joven, una promesa de la política. Está Diego Tamayo, que es hermano del exalcalde Juan Carlos Tamayo del Espinal. Y miren que son los mismos votos del Espinal que van a aportar. Entonces, yo no veo ahí un mayor aporte al recaudo electoral. Tengo entendido que esta candidata Carolina Castillo, es cuota de José Elber Hernández Choco, popular Choco, lo que significa que ahí hay una cuota conservadora en la lista del Centro Democrático. Entonces, cuando se veía que el Centro Democrático tuviera que buscar un refuerzo por otro partido para poder llegar al umbral, ahí el que tiene vida propia con el respeto de todos los demás es Carlos Eduardo Osorio, que puede estar en unos 20.000 votos más o menos. A propósito, ha tocado usted el nombre de José Elber Hernández porque ha sido uno de los protagonistas, porque no lo incluyeron en la lista del Partido Conservador. Sin embargo, él dice que se queda en el Partido Conservador, que vive, que se mantendrá y que morirá en el Partido Conservador. Pero entonces no lo es tanto, está representado en cuerpo ajeno, en otra organización política. Sí, usted bien lo dice, en cuerpo ajeno. Miren, por ejemplo, si José Elber sale de la lista conservadora, que había sumado hace 4 años en cabeza de Alejandro Martínez, ahora tiene candidata propia en Centro Democrático. Entonces, ¿cómo va a ser? Él va a ser omnipresente, multipresente en Centro Democrático, Partido Conservador, porque si la candidata Carolina Castillo no obtiene una muy buena votación, pues a Choco lo van a medir por la votación de esta niña Carolina Castillo. Y entonces Choco no va a decir es que yo apoyé a un candidato a Cámara Conservadora, porque es que el problema de Choco es esos vaivenes que hace, esos giros inesperados, y eso hace que pierda credibilidad y seriedad en una postura política. Correcto. Miremos a propósito la lista del Partido Conservador, lista Cámara de Representantes. Está integrada por Alejandro Martínez, Adriana Avilés, Guillermo Alvira, Deilcy Esperanza Izaza, Linda Perdomo y Gerardo Yepes. Sí, es una lista muy bien estructurada por el senador Óscar Barreto Quiroga. Allí también hay unas figuras nuevas, por ejemplo, en el escenario Cámara, tengo entendido Adriana Avilés, es por primera vez que aspira, Linda Perdomo es por primera vez que aspira, Guillermo Alvira es por primera vez que aspira, y los 3 actuales congresistas buscan la reelección. Y miren que Gilberto, en esta dinámica que hablábamos, si bien es cierto, Óscar Barreto con su estructura es muy organizado, muy planificador, en este momento va a conservar, pienso yo, las 3 curules. Pero la pregunta que uno se hace y se hace el común del pueblo es, ¿cuál de los 3 va a ser reemplazado por uno de los otros 3? Es decir, entre Adriana Avilés, Linda Perdomo y Alvira, pues tiene mayor posibilidad de salir Guillermo Alvira. Entonces, Guillermo Alvira, ¿a quién de los 3 actuales va a relevar? ¿Será Alejandro? ¿Será Gerardo? ¿O será Deilcy? Entonces, aquí hay un interrogante muy importante que pone a pensar a la gente, y miremos qué va a pasar el 8 de marzo. Pero yo pienso que el doctor Óscar Barreto con su estructura conserva 3. Sin embargo, doctor Renelio Fabio, hay también quienes dicen que la situación de José Elber Hernández que analizábamos hace un momento le puede terminar haciendo daño al mismo Óscar Barreto. ¿Cree usted eso? Sí, claro, es que detrás de Choco, pues lo conocen José Elber Hernández Choco, pero es muy conocido Choco, él es socio de Gonzalo García.
Ellos son la meca del gomegallismo, que en paz descanse. El gomegallismo existe porque es una estructura económica política y pienso que esa estructura gomegallista no baja de 10.000 votos en el Tolima, y esos 10.000 votos, el gomegallismo, que en paz descanse Luis Humberto, se los aportaron hace 4 años a la organización de Óscar Barreto. Ahorita no van a estar. Y Choco era aliado de Alejandro Martínez. Entonces, la salida de Choco debilita a Alejandro Martínez, es la pregunta, y eso solamente lo vamos a ver el 8. Porque esa jugada de Choco, de tener candidata en Centro Democrático, pues los votos que le puso al conservatismo hace 4 años se los va a llevar para el Centro Democrático. Y esos 10.000 votos le van a hacer falta al Partido Conservador para a respaldar la reelección de Alejandro Martínez. Por eso le decía que de estos 3 actuales congresistas, uno va a ser relevado por o por Linda, o por Adriana, o por Guillermo Alvira. En el Partido Liberal, los inscritos: Olga Beatriz González, Ferney Barón Ochoa, David Mauricio Andrade Ramírez, Óscar John Freddy García, Alba Isabel Domínguez Casabianca y Jaime Armando Yepes Martínez. Bueno, esta lista del Partido Liberal, pues a la final se reforzó, confirma, pienso yo, en mi análisis, que la credencial del Partido Liberal se conserva. En cabeza de Olga B, en cabeza de Jaime Yepes, y es la pregunta: ¿qué tantos votos le coloca el exalcalde de Natagaima, Mauricio Andrade? ¿Qué tantos votos le aportan los otros candidatos que usted acaba de mencionar? Pero lo cierto es que aquí la disputa va a ser entre Jaime Yepes y Olga Beatriz González. Pero en esencia no sacarán sino uno, pero ¿en cabeza de quién? Entonces eso solamente lo sabremos el 8 de marzo. Además, aquí hay otro factor, doctor Elo Fabio, el caso de Jaime Armando Yepes, que fue siempre, por lo menos en los últimos tiempos, el vocero del partido de la U. ¿Qué incidencia puede tener el que ya no esté Jaime Yepes en el partido de la U? Esa pregunta es muy importante, Gilberto. Claro, Jaime Yepes enarboló el liderazgo del partido de la U. Al salirse Jaime de la U y pasar a sus raíces, porque Jaime es liberal, pues entonces debilita a la U, debilita las posibilidades de obtener una curul, el candidato de la U, pero ayuda a que se conserve la credencial en el Partido Liberal. Correcto. Otra organización política, Pacto Histórico y Alianza Verde, tienen los nombres de Marco Emilio Hincapié, Renzo Alexander García, Deyanira Conde Ducuara, Olga Nilleret Cardoso, Tatiana Carolina Cruz y Marta Alfonso Jurado. Bueno, eso es una alianza fuerte, fuerte en el sentido que hacen parte del gobierno actual del presidente del progresismo. Es una buena estrategia de haberse integrado las dos fuerzas para conservar una curul. No les da para las 2 curules. La pregunta es: ¿se conserva la reelección de la profesora Marta Alfonso o Marta Alfonso es relevada por Marco Emilio Hincapié? Y surge una pregunta muy importante también, Gilberto, y es que Marco Emilio Hincapié puede estar incurso en una inhabilidad. Le iba a preguntar eso, y usted que es abogado, porque se está diciendo, se está asegurando que Marco Emilio Hincapié podría estar inhabilitado porque el papá de él, Marco Emilio Hincapié Ramírez, es el actual presidente de Coljuegos, que es una entidad nacional. Efectivamente, desde mi punto de vista jurídico, ahí está planteada y reflejada, materializada la inhabilidad, porque es que Coljuegos tiene jurisdicción y competencia en el Tolima, y Marco Emilio Jr. va a aspirar por la jurisdicción del Tolima. Entonces, pues yo no soy un juez de la República ni un magistrado que falla, pero los estudios jurídicos en cuanto a las inhabilidades que son taxativas, allí está prácticamente reflejada ese impedimento, esa inhabilidad para Marco Emilio Hincapié. No estoy diciendo que yo lo esté descalificando, estoy haciendo un aporte jurídico por lo que se refleja. Pero la verdad es que allí, vuelvo y repito, esta alianza entre el Pacto Histórico y la Alianza Verde van a conservar la curul.
en cabeza de la profesora Marta Alfonso o en cabeza de Marco Emilio Hincapié, que tendrá que desvirtuar ya todas estas opiniones que están generando para desanimar al electorado a favor de este joven que tiene una buena proyección, tiene un buen futuro, pero tiene esa sombra jurídica en estos momentos. Correcto. ¿Qué decir a propósito de esa integración o alianza entre Pacto Histórico y Alianza Verde? Bueno, ellos están viendo que también en la base popular hay inconformidad y de la única manera de conservar una credencial es consolidando esa alianza, porque si no van aliados, si Marta Alfonso fuera por la Alianza Verde aparte y el progresismo fuera aparte, pues ninguno de los dos saldría. Y entonces le abría el camino a otras posibilidades que manejen la plataforma, porque prácticamente las elecciones de la credencial de Congreso, el que tiene la plata tiene un 60% de asegurar la credencial. Correcto, eso en esta organización. Otra alianza también, y hablamos del partido de la U, la organización política Mira y Salvación Nacional, que hace parte de lo que conocíamos como Partido Conservador. La lista está integrada por Carolina Hurtado Barrera, María del Pilar Giraldo, Carlos David Ñustes, Angélica Joana Ortiz, Didier Fabián Blanco y Julio Roberto Vargas. Bueno, miren, otra estrategia tuvieron que agruparse en varios movimientos y partidos para poder aspirar a una curul. Eso no se veía antes, lo que significa que obtener el respaldo popular, obtener un voto del ciudadano no está tan fácil, Alberto. Entonces, ellos también, buscando la probabilidad de obtener una curul, hicieron esa alianza. Son 4 o 5 movimientos y partidos. Allí, miren, por ejemplo, que resucita la U, ¿cierto? En cabeza de Carolina Hurtado, tengo entendido. Correcto. Y el mayor aportante en votos allí es el Mira. Exacto, para allá va encaminado una pregunta para análisis. ¿Por qué el Mira no tiene lista propia? ¿Se creía que podía tener esa fuerza? Exactamente, porque también ha sido socavada a nivel nacional su credibilidad, su imagen y sus decisiones que ha tomado al interior del Congreso de la República. Entonces, ellos saben que el respaldo popular está muy frágil. Entonces, no corrieron el riesgo de desaparecer totalmente, porque el Mira tiene caudal propio, Gilberto. En el Tolima pienso yo que puede estar por el orden de los 15.000 votos. Correcto. Pero estando consolidados, pero con esa fragilidad y ese menoscabo que ha hecho el gobierno nacional a los partidos tradicionales o de centro o de derecha, pues miren que tienen que recurrir a esas estrategias. Entonces aquí miren, Gilberto y televidentes, que no hay una alianza ideológica. Aquí hay una alianza de intereses, de conveniencia. Anteriormente era una alianza ideológica, hoy en día no. Por ejemplo, miren estos movimientos que se unen, que hace Mira reunido con la U, con ADA, con la ASI, cuando ideológicamente no tienen ninguna afinidad. Entonces lo hacen es por conveniencia. Pero las probabilidades de salir, Gilberto, yo veo muy complicada que esta lista saque candidato. Correcto, y una última lista inscrita en el departamento del Tolima lleva el nombre de Partido Colombia Justa Libres y está integrado por Rodrigo Rivera Jara, María Patricia Piraquive Suárez, John James Díaz Bernal, Armando Garzón Hernández, Luzmeri Timote Colo y Jesús María Hernández Sánchez. Sí, es una lista integrada por líderes importantes de Colombia Justa y Libre. Vuelve y juega. Las probabilidades de éxito de esta lista no las veo en el escenario regional, porque va a estar muy competida, porque el Partido Liberal se fortaleció. El Partido Conservador sigue conservando 3 de 6. Entonces van a quedar, el Centro Democrático pues no va a desaparecer. Entonces esta otra alianza, esta otra lista, las probabilidades de éxito no las veo. Y yo quiero resumir y atreverme a decirle aquí a este medio, a esta alianza informativa, que el conservatismo conserva las 3, que el Partido Liberal conserva la curul, serían 4, que el Centro Democrático conserva la curul, serían 5, y queda una para repartirse entre Alianza
el Pacto Histórico de Alianza entre la U, Mira, ADA y ASI, y la de Colombia Justa y Libre. De esos 4 listas, ¿cuál obtendrá la curul? Pero no hay más renovación frente a este escenarios como está registrado hoy en la aspiración electoral. Finalmente, doctor Elo Fabio Rodríguez, el Senado de la República, en cuanto a candidatos, estamos hablando aquí, ¿cómo ve al Tolima en candidaturas a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional tenemos, hay 4 candidatas, 4 senadores actuales, tengo entendido, pues está esta señora Jael Quiroga de Chaparral, está esta senadora Delmira, tengo entendido. Ana María Gudelo, está el senador Óscar Barreto Quiroga, que son como de raíces directamente tolimenses, porque no ve, creo que hay otro senador que tiene raíces, un tal Guzmán, un Molina, creo que hizo política por el Valle, pero actualmente creo que de raíces tolimenses no hay sino 3 senadores. O 4, no sé, el caso, porque están los 2 Barreto, que es Óscar Barreto. Perdón, y Miguel Barreto, sí, 4, hay 4. Entonces sería Miguel Ángel Barreto, Óscar Barreto Quiroga, Ana Paola Agudelo y Jael Quiroga. Y Jael Quiroga de Chaparral, esos 4. Yo pienso que esos 4 se conservan. ¿Cuál es el relevo? El relevo es que el senador Óscar Barreto Quiroga se retira, ya se retira de la aspiración al Senado, queda Santiago, que Santiago va a conservar los 90.000, Santiago Barreto va a salir con más de 90.000 votos electos, ha hecho un trabajo muy importante a nivel regional, a nivel nacional. Es un joven estudioso, muy sencillo, con buenos principios, con buenos valores, y pienso que Santiago Barreto va a ser la figura en el escenario político nacional como uno de los senadores más votados el próximo 8 de marzo. Bueno, como dicen en términos deportivos, el partidor está abierto. Sabremos qué sucede el próximo 8 de marzo, ¿no? De marzo, el 8 de marzo del 2026. Correcto. Y en candidaturas presidenciales, pues estará por verse. Hay más candidatos también del Tolima. Hay tolimenses, por ejemplo, Jorge Enrique Robledo, que está por el movimiento que lleva a Fajardo como aspirante, aun cuando él lo califica más de Caldas, pero él ha insistido mucho en que es nacido y que él también aspira y defiende el departamento del Tolima. Hay otros nombres allí, esperemos que suceda entonces y que pueda suceder al término de las elecciones y de donde se definirá el tema de candidaturas presidenciales. Pues doctor Elo Fabio, gracias por acompañarnos y sobre todo porque vamos a contar con el doctor Elo Fabio, con su generosidad, analizando precisamente estos temas que son en el campo político de qué sucede o qué puede suceder de cara a las elecciones y una vez lo que ello suceda, los resultados y lo que esto pueda reflejar a futuro. Bueno, Gilberto, para mí es un inmenso honor que usted me haya invitado de reactivar mi presencia en los medios televisivos. Gracias por esa oportunidad. Aquí estaremos prestos cada vez que usted me invite en temas importantes en la parte política. Estaremos prestos para hacer mi análisis un poco objetivo. Como ustedes vieron, he sido un poco objetivo. Yo tengo mi corazoncito político a Cámara, a Senado, pero en estos escenarios hay que tratar de ser un poco objetivo, un poco imparcial, pues para que realmente se genere una opinión en el televidente. Y también conociendo de sus cualidades y sus virtudes, pues yo no puedo abusar de su generosidad. Muy amable, con todo gusto, estaré también en temas laborales cuando lo necesite, y todo por el bien del Tolima y todo por el bien del televidente de la audiencia. Gracias a PIC, la Alianza Informativa, y a La Voz del Tolima y a la Uniminuto por haberme abierto este espacio de opinión. Muy amable, un feliz día. Un feliz día, doctor Elo Fabio Rodríguez, acompañándonos a través de La Voz del Tolima, a través de PIC Televisión. Hoy un análisis mucho más amplio, precisamente por lo que acaba de suceder, que fue el cierre del periodo de inscripción de candidatos. El 15 se sabrá si hay alguna modificación, aunque parece que no se esté hablando de eso, ¿no, doctor Elo Fabio? Parece que no se presenten muchos cambios. No, yo pienso que ya estas listas se van, solamente podría darse la de las sombras jurídicas que tiene Marco Emilio Hincapié, pero si eso lo despejan, pues
pienso que no va a haber modificaciones en las listas porque ya están prácticamente los que están. Gracias por la compañía, por la atención aquí a través de la señal del canal PIC Televisión y la Voz del Tolima, también en nuestros informativos de las 6 de la mañana, de las 12 del día y por supuesto los invitamos siempre a las 8 de la noche a conectarse con el resumen informativo de la jornada. Feliz noche para todos. Atención, hostigamiento en Chaparral rompe 16 años sin ataques contra la Policía Nacional. Gobernadora condena los hechos, anuncia reacción inmediata del gobierno departamental y ratifica respaldo total a la fuerza pública. El DANE confirma que el deporte mueve miles de millones y se consolida como motor de la economía colombiana. Pese al crecimiento, el gobierno nacional recortó recursos y desató preocupación en el sector deportivo. La vía Ibagué-Alvarado suma su segundo accidente en menos de 24 horas, 3 heridos y cierre total deja choque entre automóvil y tractomula. En Ibagué, entre tanto, un motociclista fue detenido por las autoridades luego de agredir violentamente a un agente de tránsito. Los alcaldes son los responsables directos de prohibir el uso de la venta de pólvora en sus territorios. El Tolima advierte aumento del riesgo, mientras Ibagué entra en zona roja por casos de quemados. Vía Río Manso en zona rural de Rovira fue recuperada la ruta que conecta más de 50 veredas y que se había deteriorado por la fuerza del invierno. Quedó en buenas condiciones. Atención, comunidad de Llanitos, alerta por ruido, pólvora y manejo peligroso de gas en un establecimiento ubicado cerca a la estación de policía. Honda se convierte en nuevo epicentro para producciones cinematográficas en Colombia. Gracias a su comisión fílmica, la estrategia impulsa el turismo, fortalece la cultura y dinamiza la economía local. La Superintendencia de Salud interviene en la Unidad de Salud de Ibagué tras un deterioro que comenzó con Andrés Fabián Hurtado y que Joana Jimena Aranda como alcaldesa no logró detener. Estas son las noticias de Ibagué y el Tolima. A esta hora llegan las noticias de la región. Información de Ibagué y el Tolima. Este es su canal PIC Televisión, la televisión de los tolimenses, donde usted sí se ve.